Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Nicole. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. El objetivo de la sesión es poder dar el feedback de la evaluación número 2 y comenzar con los contenidos de la unidad número 3, que se refiere a la gestión energética sostenible. ¿Ya? Para esto, ¿cierto? Hay un contexto mundial, ¿cierto? Que hablábamos en las sesiones anteriores, en la que las distintas industrias, las distintas potencias mundiales, los distintos países buscan, ¿cierto? Que se vayan reduciendo o eliminando, ¿cierto? Las grandes emisiones de efecto invernadero, aportar, ¿cierto? A la mejora sostenible del cambio climático y el aprovechamiento de la energía. Entonces, a partir de estos conceptos, la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? En conjunto con todos los países que participan dentro de ella, han desarrollado, ¿cierto? Estos objetivos de desarrollo sostenible para que las distintas empresas, ¿cierto? Puedan aplicar, o los distintos países y las empresas de grandes consumidoras puedan aplicar ciertas medidas. ¿Ya? Y en nuestro país, ¿cierto? Veíamos anteriormente que existían grandes avances con respecto a esos objetivos, ¿cierto? Y esos compromisos adquiridos en la Convención de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, en esta presentación vamos a ver la retroalimentación de la evaluación número 2, luego contenidos teóricos y finalmente un caso propuesto que debiera estar asociado, ¿cierto?, a la unidad número 3. ¿Ya? Bien, entonces comenzamos. Dentro de la reflexión de la evaluación número 2, ¿cierto? Se pedía que se analizara la matriz energética nacional y se generaran estas propuestas de alternativa energética para distintas industrias. Y específicamente estaba concentrado en la industria de la minería, pero también mostraba algunas, en el caso, ¿cierto? Se mostraban algunas recomendaciones para los otros tipos de rubro, ¿cierto? El agroindustrial, el rubro industrial, eh, a partir de la política, ¿cierto? Energética que se desarrolló en el país. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran estas actividades? Ya. Entonces, la primera actividad, que ustedes, ¿cierto? Según el sector industrial minero, tomaran estas medidas, ¿cierto? O estas distintas medidas, estas alternativas energéticas, aportadas, ¿cierto? O impulsadas por la política nacional al año 2050, eh, ¿cierto? Considerando la ubicación estratégica de los recursos que estaban disponibles en nuestro país. ¿Ya? Luego crear un cuadro comparativo de la relación entre las energías convencionales y no convencionales, o sea, la energía renovable, la energía limpia y las energías térmicas, para poder resumir. Comparar esta matriz energética que ustedes, si pinchaban ese enlace, aparecía, ¿cierto?, esta matriz, ¿cierto?, de la Biblioteca del Congreso Nacional, en el cual la información era del año 2019. Entonces yo les decía, traten de usar la fuente más cercana, ¿cierto?, la fuente más cercana al periodo que nos encontramos, 2026, ¿cierto? O usen la información que estaba disponible en el caso. Entonces, ahí usted creaba ese cuadro comparativo que de alguna forma viene, ¿cierto? En el apunte de la unidad número 3 viene esta comparación que para poder reforzar, ¿cierto? Ese elemento, ¿cierto? Eh, ¿Por qué se pedía, ¿cierto?, hacer este cuadro comparativo? Para poder analizar cómo, ¿cierto?, se ha diversificado esta matriz energética. Entonces, ¿qué significa esta diversificación? ¿Cierto? Esta distribución hacia la energía porcentuales del consumo total de energía del país hacia la energía más sostenible. Entonces, era poder eh, identificar de alguna forma cómo ha ido evolucionando esta matriz desde el año 2019, ¿cierto? Que la información que estaba presente en esta matriz hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, eso en general lo que se pedía. Describir las oportunidades de mejora según los sectores geográficos, organizar técnicamente las distintas propuestas de energía limpia y renovable, ¿cierto? Y finalmente hacer una conclusión. Entonces, en general, ese era el caso, ¿cierto? O las actividades propuestas para el caso. ¿Ya? Eh,
dentro de esta matriz energética podemos segmentar o distribuir, ¿cierto?, la fuente de energía, derivados del petróleo, uso de electricidad, ¿cierto?, uso de biomasa, uso de gas natural. Entonces, las distintas fuentes de energía, ¿ya?, se segmentan por tipo de consumo, tipo de energía. En el caso de la electricidad, que la electricidad producida con energía térmica, por carbón, por energías renovables no tradicionales, en general, el 70%, según los datos que vimos en las presentaciones anteriores, ¿cierto? Y los apuntes de la asignatura, es generada por energías renovables no convencionales. Entonces, una segmentación por fuente de energía, y estas fuentes de energía o estos consumos se transforman en algún tipo de sector, ¿ya?, que es la segmentación por los sectores de consumo que están dentro de también de este apunte de la unidad número 3, que son muy similares a lo que aparecía en el apunte de la unidad número 1. O sea, en transporte, cerca del 37%, en la industria y la minería, cerca del 38%, entonces los dos se están, como siempre están con el gran consumo, ¿cierto?, energético del país, estos dos segmentos, tanto como el transporte y la industria minera, ¿cierto?, la industria y la minería, y el otro porcentaje está distribuido en los otros sectores, residencial, público, ¿ya? Entonces, comparando, en función de esta tabla, esta matriz o los datos que nos entregaba el caso, podríamos determinar que el año 2019 hubo un retiro acelerado, ¿cierto?, de estas fuentes de energía, ¿cierto? Se mencionó que dentro del plan nacional, hasta el año pasado, debieran haberse cerrado 2/3 de las plantas, ¿cierto?, que utilizaban carbón. Y en cifras, eso significa, ¿cierto?, que hoy día tenemos entre un 10 y un 12% con respecto al año 2019, ¿ya? El crecimiento de la energía eólica y solar, ¿ya?, crecimiento sostenido y sigue creciendo, ¿cierto? Producto de las políticas, las estrategias, los incentivos para poder implementar estos tipos de proyectos. ¿Ya? Y habían desafíos también. La hidroeléctrica se mantiene más o menos estable, ¿cierto?, debido a la escasez hídrica, y el gas natural ha crecido un poco, pero con respecto a lo anterior, ¿cierto?, es un respaldo estratégico para los puntos o los tiempos o las temporadas de baja radiación o de bajos vientos, ¿ya? Entonces, principalmente es un respaldo energético. Y así, en general, hay un montón de otros datos, ¿cierto?, que están en estos gráficos y en esta información. Entonces, la información que nos daba el caso, ¿cierto?, la relación con las fuentes convencionales y no convencionales, nos entregaba la información que usted tenía que resumir, ¿cierto?, y mostraba aproximadamente estos indicadores, ¿ya? Luego nos mostraba en las distintas zonas de nuestro país, ¿cierto?, donde era más eficiente aplicar una energía, ¿cierto?, renovable no convencional, una energía limpia. Entonces, desde ahí nosotros clasificábamos estas actividades. Oye, describir la oportunidad de diversificación, ¿cierto?, y ordenar técnicamente estas energías limpias. Entonces, de ahí podríamos ir sacando la información. O sea, estaba prácticamente casi todo dado. Solo que nos centrábamos en la industria minera y al final, ¿cierto?, en los otros segmentos que pedía la pregunta. Oportunidad de diversificación, electrificación, almacenamiento y sistemas de autoconsumo, y fundamentación de las propuestas en el sector norte, en el agroindustrial y en el sector logístico o industrial pesado, ¿ya? Entonces, en general, esta era la información del caso, ¿cierto? Estas eran las tendencias aplicadas en minería. Por ahí había algo relacionado con el combustible de estos camiones, ¿cierto? Entonces, habían varias cositas que ustedes tenían que aplicar. Entonces, estas propuestas, ¿cierto? Estas propuestas, estas tendencias, estas oportunidades, estas evaluaciones geográficas, ¿cierto?, y indicadores de nuestra matriz, nace a partir de este Plan Nacional de Eficiencia Energética que establece varias metas, ¿cierto? Dentro de ella, reducir la intensidad energética. ¿Qué es lo que era la intensidad energética? Si ustedes recuerdan, ¿qué era la intensidad energética? No tengo el enlace, Francisco Gedor. ¿Qué era la intensidad energética? ¿Se acuerdan o no? Ah, pues está en la reunión ya. Bien. ¿A qué se refería la intensidad energética cuando en la primera unidad vimos el caso de Gerdau Wasa, de esta empresa que fabricaba acero reciclable?
¿qué era la intensidad energética? Teníamos el rendimiento energético o el desempeño energético y teníamos la intensidad energética. Entonces, si miramos estos numeritos, ¿qué podrá hacer la intensidad energética? ¿Mide eficiencia? Claro, tiene que ver con una medida de eficiencia, pero relacionada con el aprovechamiento de esta energía y cuánto es lo que se gana, ¿cierto? Entonces, yo digo, de mi consumo total, ¿cuánto estoy ganando con respecto a la energía consumida? Entonces, nuestra medida de intensidad energética va a referir a eso. Supongamos que tenemos un negocio, ¿cierto? No sé, fabricamos algún tipo de producto de consumo, ¿no? Tal vez sopaipilla, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el consumo total de energía en una cocina a gas versus una cocina eléctrica? Entonces, con ambos tipos de cocina, ¿cierto? Voy a producir prácticamente la misma cantidad de sopaipillas según la demanda en el lugar que me ubique. Ya, pero ¿qué energía es más económica? ¿Qué energía, cierto, me permite poder maximizar mi ganancia? Entonces, desde ese punto de vista tan simple como la venta de sopaipilla, comparo las dos energías. ¿Cuál es más eficiente? Entonces, de mi consumo total energético, ¿cierto? ¿Cuánto estoy ganando? Entonces, esa es nuestra medida de intensidad energética. Entonces, lo que esperaba este Plan Nacional Energético, ¿cierto? Desde el año 2019, que hasta el año pasado, ¿cierto? O hasta este año, que, te- que por cada 1,84 teracalorías, ¿cierto? Se ganaran, ¿cierto? Miles de millones de pesos. Y para el 2050, ¿cierto? Esto se reduce, ¿ya? Entonces yo reduzco mi consumo energético para ganar el mismo capital, ¿ya? Entonces finalmente la intensidad energética me está midiendo el crecimiento, ¿cierto? De mi ganancia o el mantenimiento de mi ganancia, pero reduciendo el consumo energético. Entonces es una medida de eficiencia, ¿cierto? O es un cálculo en función de la energía consumida respecto a lo que se está ganando para ese negocio. En este caso, con respecto al PIB, que algo mostramos la tabla anteriormente, la sesión anterior, una tabla que sacábamos de estos indicadores mundiales. ¿Ya? Entonces, un indicador importante, la intensidad energética. Otro indicador importante que bien mencionaron es la eficiencia energética o el rendimiento, el aprovechamiento que se le da a esta energía. Entonces, en ese caso de la empresa de acero, que la estamos retomando hoy día bajo este ejemplo, porque esta unidad número uno que vimos a modo general, hoy día, ¿cierto? La tenemos que aplicar esos conceptos en forma más precisa para poder determinar o proponer un plan energético en una industria específica, ¿ya? Que en sí la evaluación va a contar de eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo levantamos estos indicadores? ¿Ya? Tomamos un historial, aplicamos algunas ecuaciones, ¿cierto? Que son conceptos que vamos a ver ahora y están también dentro de la punta activada, ¿ya? Entonces, importante, intensidad energética, cuánta energía estoy consumiendo con respecto a lo ganado. ¿Ya? Entonces, si yo digo, mira, 1,84 teracalorías sobre o dividido por los miles de millones de pesos. Pero acá tengo 1,3 sobre los miles de millones de pesos. Entonces, de un 4,5%, la meta es crecer al 30%, ¿cierto? En este consumo energético. ¿Ya? Eh, Existían varias medidas en este plan, que acá están resumidas, ¿ya? Medidas principales para sectores productivos, medidas principales para el transporte, principalmente en el transporte, fuertemente potenciar la electromovilidad, año 2035, eliminar la venta de vehículos nuevos a combustión, es una propuesta, ¿cierto? Está dentro de este plan. Vamos a ver qué ocurre, ¿cierto? Se han mantenido los compromisos anteriores, entonces lo más probable es que sí ocurra, ¿ya? Bien, reducir la intensidad energética de los grandes consumidores hasta este año, 4%. Entonces, este año debieron reducir ese 4% estos grandes consumidores y 25% al año 2050. Entonces, más o menos eso es lo que espera, ¿cierto? Dentro de los sectores productivos, junto con otras medidas. Lo mismo con los edificios, que las viviendas eh, determinen, ¿cierto? O informen cuánto va a ser su consumo energético, cuánto va a ser el gasto. Que la calefacción, en lo posible, sea eléctrica, ¿cierto? Para que sea limpia.
y así, habían varias medidas, ¿cierto?, de este plan energético, son un plan gigante, pero hay elementos principales. Y dentro de ello el plan de descarbonización, ¿ya? Distintos ejes resumidos en este gráfico. El año 2015-2019 había un incremento de la capacidad instalada en megawatt, ¿cierto?, de la capacidad que tenían estas plantas de carbón, que se ha ido reduciendo rápidamente hasta este año, donde quedan, según el plan, queda un tercio de plantas, ¿cierto? O sea, se han retirado 2/3 de estas centrales de carbón. Se han ido modificando su energía primaria, ¿cierto? Ya no usan carbón, ¿cierto? No usan petróleo, gas natural como respaldo, u otros tipos de energía renovable, ¿cierto? Se han ido, ¿cierto?, generando esas modificaciones. Estamos en la segunda etapa de modificación regulatorias y normativas para los habitantes, ¿ya? Entonces, debiera tender a disminuir, ¿cierto?, para al final llegar al 2050 con neutralidad total, ¿cierto? Entonces, en general, eso como recordatorio, como contexto, en función de todo lo anterior que se estaba viendo, ¿ya? En esta unidad número 3, entonces, eh, quiero partir con el foro. ¿Ya? Yo sé que hay una diapositiva, ¿cierto? Hay un poco de información, está en la punta de pero quiero partir con el foro porque como la gestión energética sostenible se centra en la ISO 55000 y en este plan de mejora continua, ¿cierto? Que la ISO 55000 integra el ciclo PVH, ¿cierto? O el ciclo de mejora continua. La primera pregunta habla de siglas, ¿ya? Siglas que identifica, ¿cierto?, este plan energético. Entonces, todo tiene relación con la eficiencia energética. Entonces yo digo ID, indicador de desempeño, y el EN sería energético. Entonces, un indicador de desempeño. ¿Qué es un indicador? Un KPI, ¿cierto? ¿Qué KPI? Usted determina qué KPI va a utilizar, ¿ya? ¿Se entiende, no? Bien, usted determina qué indicador. Si usted quiere reducir el consumo de combustible, o quiere reducir el consumo de agua, o quiere reducir, ¿cierto? O quiere medir, ¿cierto?, distintos elementos energéticos para la sostenibilidad y sustentabilidad, se toman, ¿cierto?, esos indicadores, ¿ya? Entonces usted determina qué KPI o qué indicador energético va a utilizar. Pero para poder asegurar este plan de mejora, ¿cierto? Este plan de mejora, el indicador energético, usted lo tiene que comprobar con el historial o con las tendencias de consumo. ¿Cuánto es lo que se espera para el crecimiento? Entonces es importante que ese indicador actual nace de una demanda, ¿ya? Entonces ahí entramos a algunos cálculos que ustedes vieron en otra asignatura, pero que se relacionan acá desde el punto de vista de la estadística, ¿ya? No sé si me comprenden por lo que es el indicador energético, ¿ya? ¿Se entiende o no? ¿Se escucha? Gracias, Héctor, por el feedback, ¿ya? Entonces, Sí, profe, sí se escucha. claro, como no responden, entonces estoy Sí, claro. preguntando, ¿ya? Entonces, un KPI, un indicador de desempeño, en este caso energético, indicador de desempeño energético. Entonces, ¿qué quiero medir? Va a depender de mi rubro, ¿cierto? Si recordamos la empresa ASA tenía distintas fuentes de energía, incluso unos metales que mencionaba el caso. Entonces, ¿cuál quiero mejorar? Siempre debiera ser el que más emisiones genere y el menos eficiente, ¿ya? Entonces ahí se toma esta medida o este indicador a mejorar y se establece una línea base. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy día y a dónde queremos llegar? Línea base energética, ¿ya? Que sería el siguiente elemento, que
en el foro, les va a aparecer que también se puede escribir de esa forma, como ENB, ENB, ¿cierto? Que es la base energética, pero en inglés. BEND, base energética, ¿ya? Pero entonces, ¿cuál es nuestra línea base energética? Nuestra línea base. ¿Qué es lo que tenemos hoy día y dónde queremos llegar? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Y para poder cumplir con esa meta o con ese objetivo estratégico, ¿ya? O ese objetivo energético, necesitamos crear una política, ¿ya? Que hablábamos en la unidad número 1, sistema de gestión energético. Y para eso, esta norma ISO, en conjunto con la ley de eficiencia energética, nos ayudan, ¿cierto? O nos permiten contextualizar, ¿cierto? El proceso para poder lograr esta eficiencia energética. Entonces, tengo mi KPI, tengo mi referencia y tengo mi lineamiento. ¿Bien? Entonces, ahí, ¿cierto? En este foro pide que expliquen esas siglas. Entonces, la referencia inicial, que sería esta línea base energética, ¿ya? Línea base energética, hay distintas maneras de obtenerla. Podemos ver consumos actuales y comparar con el histórico, ver el crecimiento o el aumento de la demanda, ver si ha aumentado la demanda, compararlo con la intensidad energética, ¿cierto? Y ver si realmente, oye, ha crecido la demanda energética, pero la cantidad producida o la ganancia, ¿cierto? ¿Ha mermado o sigue siendo la misma? ¿Qué ocurre en los estanques de petróleo? En los estanques de petróleo, por ejemplo, que usan las calderas o los generadores de vapor o las distintas empresas, supongamos que este es el estanque, tiene un nivel de petróleo, pero a medida que se consuma el petróleo, este nivel va bajando y va quedando una cámara de aire. Entonces, después usted rellena el estanque cuando llega a un cierto nivel y así se va manteniendo esto en el tiempo. Se consume el petróleo, se rellena, se consume, se rellena, ¿cierto? Pero en esa capa de aire hay vapor de agua y el vapor de agua empieza a condensar. Entonces empieza a generar una especie de borra acá. Y esa borra, que es lo mismo que ocurre con el vehículo, ¿cierto? Si el combustible viene sucio o viene mezclado con alguna partícula o se empieza, ¿cierto? A acumular agua, empieza a dañar los elementos de la combustión y disminuye, ¿cierto? La eficiencia energética. Entonces, usted empieza a aumentar el consumo de combustible para un mismo servicio. Entonces, ahí tiene un punto de mejora, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo. Pueden haber otros también. Oye, todas mis luminarias son incandescentes, ¿cierto? Y sabemos que hoy día ya no hay mucha incandescencia, pero todas nuestras luminarias son de baja eficiencia. Entonces cambio todas mis luminarias y genero una mejora. Entonces mi línea base era el consumo energético que generaba toda la luz, que hoy día, ¿cierto? Las pasamos todas a LED y reducimos, ¿cierto? Un 70, un 80 o un 90% de energía solo por iluminación. También hablábamos en la unidad número 1 de los motores. Cuando los motores estaban sobredimensionados para una aplicación, consumían más energía. Entonces se recomendaba instalar estos VDF o variadores de frecuencia. Eh, entonces son referencias iniciales para poder generar estos planes de mejora, ¿ya? Llevado a un gráfico, estas siglas y esta línea base, tenemos el indicador de desempeño energético, ¿cierto? Lo que yo quiero mejorar, y tengo mi referencia en función de ese indicador, ¿ya? Entonces, esto es lo que consumo hoy día, esta línea base energética, o esto es lo que he consumido históricamente, siendo eficiente o no siendo eficiente, manteniendo o disminuyendo la intensidad energética, ¿cierto? ¿Sí? Hay un objetivo. Entonces, en función del tiempo, se establecen y se generan estas propuestas, por eso era importante el ciclo PDCA. La P, planifico, ejecuto, ¿cierto? Controlo y actúo, ¿cierto? No sé si se acuerdan ese ciclo de mejora continua, ese círculo de calidad, CAPDU, PBHA, PDCA. Entonces, defino un objetivo de trabajo
implemento acciones para cumplir ese objetivo. Después de implementar estas acciones, controlo y estandarizo o consolido resultados, que sería, ¿cierto?, en la acción después de controlar lo que ocurrió. Entonces, este gráfico que está acá, que viene desde la norma ISO 55000, que está editado obviamente, hay una referencia a partir del KPI que usted quiere mejorar. A partir del KPI que usted quiere mejorar, hay una referencia. A partir de esa referencia, yo digo, esto es lo que tengo hoy día y esto es lo que quiero lograr, que sería mi objetivo energético. Y luego de un periodo de tiempo de recolección de datos, de un año para otro, ¿cierto? Aparece mi objetivo, ¿cierto? O mi valor de mi indicador energético, que sería el reporte final, que puede ser mayor o puede ser menor. Pues puede estar mi objetivo energético acá, pero no lo logré. Quedé sobre mi línea de mi objetivo energético. Reduje con respecto a mi línea base, pero no logré el objetivo. Entonces, ahí en el plan o la mejora sostenida, la mejora continua, habría que analizar, ¿cierto? Y establecer nuevas contramedidas para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, finalmente, este gráfico nos representa, ¿cierto? La ejecución, ¿cierto? O lo que ocurre en el tiempo con estas siglas, con estos indicadores, líneas bases, según los objetivos que se establezcan. Bien, entonces es una referencia gráfica. ¿Se entendió ese gráfico? ¿Se entendió el gráfico, no? Sí, profesor. Sí, ya. Igual está dentro del apunte, está un poquito más explicado, ¿cierto? Con palabras, para que lo puedan ir mirando. Entonces usted va a ir controlando en el tiempo su consumo energético, y en un tiempo dado, que es el periodo de análisis, supongamos que es un año, usted establece su línea base, aplica mejoras y en función del tiempo sigue controlando, sigue midiendo y establece su objetivo registrado. ¿Cómo podemos, a partir del tiempo, cómo podemos esta variación de datos convertirla en un número, convertirla en un valor? ¿Qué harían ustedes? ¿Cierto? En este gráfico yo puse varios puntitos, ¿cierto? ¿Cómo ustedes creen que yo recolecto información en un periodo, ¿cierto?, de tiempo, supongamos un año, consumos mensuales tal vez, o trimestrales, y cómo esto lo puedo llevar a un número? Igual como cuando ustedes decían, oye, la demanda, tanto, se espera que la demanda sea tanto, pero para que en este caso la demanda energética no crezca, si no estoy produciendo más, la idea es reducir ese consumo energético. Ahora, si la demanda energética crece y mi producción también crece, o sea, está bien. El problema sería que mi producción se mantenga constante y mi consumo energético siga subiendo, que es lo que ocurre con las fugas neumáticas. No sé si lo recuerdan, que algo vimos, ¿ya? Entonces, hay gráficos, cálculos de tendencia, análisis de regresión, promedio móvil simple. ¿Se acuerdan esos cálculos matemáticos que vieron en otras asignaturas? Sí, profe. Fresquito. Sí, ya. Entonces, eso es clave para que en su evaluación número 3 y en el examen, ustedes puedan tomar esta línea base para poder determinarla, ¿ya? Lo más fácil es tomar un KPI, tomar la boleta y sacar un promedio, ¿cierto? Ya, pero hay que analizar también los misceláneos, los otros factores que están influyendo en esa eficiencia, ¿ya? Bien. Bueno, luego de eso, este foro integra otras preguntas. ¿Cómo determinar los indicadores de desempeño? Que es la respuesta, ¿cierto?, de este gráfico, de estos puntitos. Y luego, cómo mejorar la ineficiencia, los problemas, las fallas, como ustedes quieran llamarlo. Todas las desviaciones de lo que se entiende como normal, que generan un sobreconsumo o que están generando un aumento sostenido del consumo energético, ¿ya? Entonces, finalmente, con estas 4 preguntas,
podemos centrar el plan de mejora, ¿ya? El plan de mejora y en sí los contenidos, ¿cierto?, de esta normativa. Entonces, ciclo de mejora continua, hay una planeación energética, se crea un objetivo. Este objetivo, a partir de este objetivo aparecen subobjetivos o aparecen actividades que se deben ir implementando por fases. Entonces aparece la etapa de la implementación y la operación. Tenemos la P, tenemos la D, do, ejecutar. Después de que se ejecutan estas acciones, ¿cierto? Se controlan los resultados. Digo, mira, ¿cuál fue el objetivo registrado en función de lo que se determinó? Entonces se revisa y se toman decisiones, se mejora, se actualiza, ¿cierto? En general, dependiendo cuáles sean los resultados. Puede que tengamos un desempeño ideal, que nuestro objetivo registrado disminuya, pero puede también que aumente, que nuestras mejoras no fueron adecuadas o cometimos algún error en la planeación, o dentro de la ejecución algo se hizo mal. Entonces ahí entraría en el ciclo de mejora continua el análisis, ¿cierto?, de causa raíz dentro de la revisión para poder determinar si la mejora fue adecuada o no fue adecuada, ¿ya? Ya, por acá hay unos gráficos que los saqué de la última parte de la unidad número 3 del apunte de la asignatura, donde muestra, ¿cierto?, algunos ejemplos de consumos en el tiempo. Entonces, esta empresa muestra un descenso, ¿cierto?, en el consumo porque está implementando un plan energético. Entonces, lo planeado versus lo real, los consumos mensuales, a partir de los consumos mensuales, ¿cierto? A partir de los consumos mensuales aparecen los gráficos de control. Entonces, según estos datos, usted puede sacar la desviación estándar y al promedio le suma la desviación estándar, que fueron unos gráficos que hicimos en una asignatura anterior. Entonces, al promedio de toda mi dispersión de datos, saco la desviación estándar y se la sumo o se la resto y determino mis límites. O fue lo que hizo la persona que evaluó esta empresa, ¿cierto? A partir de estos límites, determinó la correlación que existía entre los consumos en kilowatt hora y las unidades mensuales. Entonces estableció la relación o la correlación que existía entre la dispersión de datos y estableció su línea base y estableció su meta de desempeño energético. Bien, entonces, ahí en el apunte está un poco más detallado, hay más gráficos, ¿cierto? Partimos con la imagen 15 y acá terminamos con la 19, entonces hay varios datos entre medio, ¿ya? Relación de los días con mayor temperatura, relación del consumo versus los grados, ¿cierto? Los grados mensuales o los grados diarios, ¿cierto? O versus la producción. Entonces establece una correlación. Y estos son los que tienen correlación. Las unidades anteriores que no consideraban los grados de temperatura, la dispersión era muy amplia. Entonces no había una relación trabajable para sacar la línea base y la meta. ¿Ya? Ese es como en resumen de lo que está en el apunte. Entonces los 4 pasos que resumen este plan de mejora o para poder aplicar, ¿cierto?, este proceso, tenemos la recolección, la correlación, gráfico de energía versus producción, las modelaciones, la ecuación de la recta o otros tipos de modelos predictivos, y la validación estadística si aplica o no aplica correlación para poder determinar nuestro indicador de desempeño energético. ¿Ya? Bien. Entonces, en general, estos elementos nacen, y aquí entramos de lleno a los apuntes de la asignatura. ¿Ya? La primera parte, ¿cierto?, se centra en esta situación que está en nuestro planeta, tal como comencé con la introducción al principio de la clase, con el cambio climático, ¿cierto? El calentamiento global ha generado distintas catástrofes, ha generado aumento, ¿cierto?,
rápido, ¿cierto? En los deshielos, ¿cierto? Sequías, inundaciones, ¿cierto? Y un montón de otras cosas que provienen, ¿cierto? De nuestro, nuestra industria, nuestro desempeño, nuestro consumo, ¿cierto? Entonces, en general, la primera parte de este apunte, ¿cierto? Habla de las distintas energías o los distintos combustibles que han ido destruyendo, ¿cierto? De alguna forma o han generado, ¿cierto? Grandes emisiones para aportar al calentamiento global, ¿cierto? O al cambio climático. Entonces, acá hay una imagen que muestra la predicción de un sistema de simulación de la NASA de cómo va a aumentar la temperatura del planeta en los próximos años. En los próximos 10 años creo que era, no recuerdo de memoria. Entonces, por eso es la importancia, ¿cierto?, de poder atacar, ¿cierto?, con medidas a tiempo, ¿cierto?, antes de que sea tarde, como dice el documental, ¿cierto?, poder atacar todos estos cambios climáticos que se están generando, estos deshielos, estas inundaciones, estas sequías, ¿cierto?, a nivel mundial. ¿Ya? Bien, eso como contexto. Entonces, a partir de ello, ya lo decíamos anteriormente, nuestro país ha destacado y ha ido generando estas propuestas. Eh, en este gráfico se muestra la segmentación del consumo de transporte que veíamos en una tablita anterior en la retroalimentación de la evaluación. Consumo energéticos por región, por transporte, que estas tablas están también en el apunte. La electricidad, biogás, petróleo, gas natural, ¿cierto? Cómo ha ido cambiando en función de las distintas regiones. Región metropolitana, mayor consumo energético, Antofagasta, el Biobío, Valparaíso, después se mantiene el promedio, ¿cierto? Hasta finalmente la región de Aysén, que tiene menor consumo energético. Entonces, ¿dónde tienen que estar grandemente concentradas las auditorías, las fiscalizaciones, las distintas propuestas de eficiencia energética? Tienen que estar, ¿cierto?, en los elementos, en las regiones que más energía consumen, ¿cierto? Entonces, en el balance energético del Ministerio de Energía, que está el enlace, ¿cierto?, muestra esta información, ¿ya? Los distintos consumos, ¿cierto?, ¿ya?, a través de estas regiones, las capacidades instaladas por región o por tecnología, la capacidad de generación, cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Que esto ya se habló en unidades anteriores, del crecimiento que ha tenido, ¿cierto?, la industria. Vemos el hídrico, se mantiene constante, que era esta tabla resumen. El gas natural ha crecido en ciertos puntos porcentuales, como en un 3%, pero como respaldo. Bien, ¿sí? Entonces, hasta el año 2022, en este caso. ¿Sí? La generación anual, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Entonces, en general, ese es como en función del balance energético que ha hecho, ¿cierto?, esta política, ¿ya? Vamos ahora a hablar de estas ineficiencias, las anomalías, las fallas o los distintos elementos que afectan al consumo energético. Entonces, cuando nosotros decimos ya, ¿qué es lo que quiero mejorar para crear esta política, para crear este indicador de desempeño energético, KPI, para poder a partir de este KPI establecer límites de control, ¿ya? Y se tiene que hacer esta auditoría o este levantamiento de qué es lo que me está afectando, ¿cierto? Como el ejemplo que di del estanque, el cambio de luminaria, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me puede estar afectando? Entonces, a todos esos elementos se le llama ineficiencia, anomalía o fallas que afectan al consumo energético de la industria. Entonces, son propuestas de mejora que van a nacer a los sistemas en función de los sistemas industriales, ¿ya? Entonces, las fugas neumáticas o la energía neumática, sobre todo los sistemas automatizados que eh, usan grandes caudales de aire comprimido, habíamos mencionado que la energía neumática es la menos eficiente, ¿vale? Pero necesito este tipo de energía, ¿cierto?, para los accionamientos de estos automatismos. Entonces tenemos una energía que es ineficiente y además de eso, que tiene muchas fugas. Hablábamos del ultrasonido en su momento, la detección de fuga,
¿cierto? Tiene muchas fugas que a veces no son percibibles. Entonces, esta tabla que está acá muestra según el tamaño en pulgadas, ¿ya? Acá tenemos cerca de 6 milímetros, acá tenemos cerca de 1 milímetro, entre 6 y 1 milímetro, y acá tenemos tamaños menores y mayores. Entonces, a mayor presión y mayor tamaño, la cantidad de caudal también de pérdida va a ser mayor. Entonces, la tendencia es que si crece si aumenta la presión y aumenta el tamaño de la fuga, ¿cierto? Va a aumentar la pérdida de caudal. ¿Qué ocurre en los talleres automotrices, por ejemplo? Los que hacen desarrolladores de pintura a nivel de barrio, ¿ya? Tienen un solo compresor y normalmente ese compresor tiene una fuga que es escuchable, ¿cierto? En sus acoplamientos o en su sistema neumático, y que siempre se escucha esa fuga del compresor, pero ellos lo encienden el compresor cuando requieren pintar solamente. Pero si esto lo llevamos a un sistema productivo, solo esa fuga, que es aproximadamente de un cuarto, se está generando una pérdida de 126 pie cúbicos por minuto. ¿Ya? Aproximadamente, ¿cierto? En este taller, si ese compresor se mantuviera de forma constante, podría significar un costo mensual de 1 millón de pesos, pero por una fuga. Ya, llevemos esto ahora a un automatismo, a una gran industria de consumo masivo que la gran mayoría de sus sistemas son automatizados. Obviamente, todas estas fugas que son audibles, ellos las reparan rápidamente, pero las fugas más pequeñas, que son menores a 1 milímetro, como esa fuga en los neumáticos de las bicicletas, las pelotas, cuando se van desinflando, el vehículo, ¿cierto? Cuando va perdiendo presión de aire, son fugas que no percibimos hasta que finalmente se quedan sin aire, que son más o menos de este tamaño que están acá. Entonces, 2 pies cúbicos por minuto, o sea, es muy poquito, o incluso 0,29 pies cúbicos por minuto, es muy poco, pero es por una fuga. Y si lo extrapolamos a todos los sistemas que tienen holguras, ¿cierto? Ese consumo energético podría crecer mensualmente 8 millones, 10 millones de pesos, según la cantidad de componentes. Entonces, por eso es la importancia de medir, ¿cierto? Estas fugas que proporcionalmente van a generar un aumento en el consumo energético, ¿ya? Eh, Grandes industrias pueden tener entre un 20 o un 30% de alza en el consumo energético. O sea, su intensidad energética va a ser menor, ¿cierto? Va a ser más deficiente, eh, y su eficiencia energética va a ser menor porque tengo más cantidad de fugas, y estas fugas que van creciendo y van aumentando, si no son controladas, no son reparadas, van a ir consumiendo progresivamente este 20 o este 30% anual más de energía para una misma producción. Entonces, desde ahí es que eh, la medición de fugas con equipos, instrumentos, nos permitan cuantificar la pérdida o identificar en qué elementos o qué singularidades o qué componentes se están generando estas pérdidas de presión para poder repararlas, ¿cierto? Pero como no las percibo, son las fugas silenciosas, hay que medirle con un instrumento para poder reparar o cambiar sistema. Conociendo ya el volumen total de la carga, a partir de estos instrumentos o midiendo caudal o midiendo diferencias de presión, ¿cierto? Se puede determinar cuánto es el costo mediante esta ecuación, ¿cierto? Por esta fuga, ¿ya? Entonces, la fuga a aire libre de pie cúbico, ¿ya? El volumen total de la carga por la diferencia de la presión al abrir y cerrar las válvulas, ¿cierto? Por estas constantes con respecto al tiempo de funcionamiento de ese sistema en minutos, nos determina cuánta, ¿cierto? Es la fuga en pi cúbico por minuto, ¿ya? O puedo usar la tabla también. Entonces, teniendo esa fuga, podemos determinar el costo en pesos o el costo, ¿cierto? Y cuánto es lo que puedo ahorrar en función de esa fuga, ¿ya? O sea, la importancia de usar estos instrumentos o tecnologías para poder percibir esa fuga, que no siempre son audibles. Si hubiera la posibilidad, también podríamos aplicar burbujas, ¿cierto? O rociar algún tipo de detergente para encontrar ciertas fugas, como lo hacen los gaffeters, ¿cierto? Pero eso igual puede ser un proceso muy lento, según los automatismos que tengan, ¿ya? Entonces, esa es la primera ineficiencia, ¿cierto? Son las fugas neumáticas
el transporte fluido, que genera un alto consumo energético. Luego tenemos las discontinuidades de la industria en sí, por sobrecalentamiento, por sobrecarga, cuando hay fallas mecánicas que aumentan el consumo energético, ¿cierto? La fricción, que se conoce como el roce, cuando los sistemas no tienen algún elemento que lubrique o no existe refrigeración, ¿cierto? O existe una sobrecarga eléctrica. Entonces, todos esos problemas van generando un sobrecalentamiento. Y cuando aumenta la temperatura de los sistemas, también aumenta el consumo energético. ¿Ya? La sobrecarga, cuando tenemos sistemas sobrecargados que superan su límite, aumenta la temperatura, por ende también aumenta la resistencia y directamente proporcional el consumo energético. Aumenta la corriente que va a consumir. ¿Ya? Entonces también evitar la sobrecarga, más allá de los riesgos, ¿cierto?, que tiene, sino que también, ¿cierto?, es un tipo de ineficiencia porque a mayor corriente, mayor calor. Entonces, como hay más calor, hay más resistencia y la energía eléctrica se va a transformar en calor en vez de transformar, o sea, parte de la energía eléctrica se va a transformar en calor en vez de aprovecharse, ¿cierto?, para la aplicación o el trabajo que está generando ese equipo eléctrico. ¿Vale? Ocurre en los motores. Se daña la aislación, se traban los sistemas mecánicos, ¿cierto? Que esto está medido con termografía, ¿cierto? Y empieza a generar mecánicamente un consumo mayor energético porque hay más potencia mecánica, por ende va a haber mayor potencia eléctrica, o cuando fallan los elementos eléctricos, también comienza a aumentar ese consumo. Discontinuidades que afectan al consumo comunes, el desgaste mecánico, cuando el roce o la fricción, la picadura, la suciedad de los elementos, la falta de lubricación, en general, todo lo que es problema mecánico, ¿ya? Va a producir roce, por ende va a producir una obstrucción, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando nosotros queremos empujar tal vez un mueble, una mesa, ¿cierto? Y tengo una superficie que es rugosa o tengo un piso que es liso. Entonces, ¿dónde cuesta más mover ese componente? ¿En una superficie rugosa como el concreto o en una superficie lisa como la cerámica o como el piso flotante? ¿Dónde cuesta más mover un componente? Entonces, si eso lo llevamos ese concepto lo llevamos a las maquinarias, pasa lo mismo. Los sistemas mecánicos, cuando entran en fallas por desgaste, por roce, por suciedad, por falta de lubricante, empiezan a generar mayor consumo energético porque el equipo va a tender a seguir en movimiento. Entonces, por eso es importante todo lo que está asociado al desgaste, comprobar la lubricación, evitar que exista contaminación o elementos abrasivos, evitar el roce, y si ocurre, cambiar los componentes que están dañados para que no aumente la potencia mecánica y por consecuencia no aumente la potencia eléctrica. Otro elemento común es la desalineación, cuando las máquinas que están acopladas no están en la misma posición geométrica. Entonces producen cargas, ¿cierto?, diversas. Todos saben lo que es carga, ¿o no? Fuerza, una fuerza, ¿cierto? Una fuerza que sobreexige los sistemas, ¿ya? Y como consecuencia va dañando elementos, pero lo más importante para el tema del consumo energético es que la desalineación genera cargas que no debieran existir, como una carga axial donde debiera haber una carga radial, ¿cierto? Que es este caso que está acá, y empieza a disminuir la eficiencia energética porque sobreexige el sistema. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos ahí? ¿Sí? El tema de las pérdidas. Cuénteme si se entiende. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Por Ya. acá ¿Hay todo claro, profe. alguna duda, alguna consulta? Ya. Ya. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esto es muy común en la industria. ¿Ya? Así como la mayoría de ustedes tienen experiencia con los vehículos porque manejan un auto, si el auto empieza a generar ruidos, fallas,
aumenta el combustible, pierde eficiencia, ¿cierto? Aumenta la temperatura. Lo mismo pasa tal vez con la lavadora cuando se ensucia internamente. Cuando se ensucia, empieza a generar sobrecarga, empieza a sonar raro, aumenta el consumo energético. El refrigerador, cuando pierde refrigerante, trabaja más tiempo el compresor o trabaja más tiempo, ¿cierto? El refrigerador y va consumiendo más corriente en su casa, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer este contexto, porque son puntos claves estas ineficiencias para aplicar los planes de mejora, ¿ya? No solamente pensar en mejorar la iluminación, ¿cierto? Pero también en los procesos industriales, que es lo que está generando un aumento en el consumo energético. A lo mejor tenemos, ¿cierto? Todo solucionado, todo bien, como decía ahí Francisco Ojeda, existen los checklists, existen los mantenimientos preventivos, entonces estas fallas son controladas o no ocurren. Entonces nuestras propuestas de mejora tienen que estar enfocadas en el diseño, ¿cierto? Si mi consumo energético no aumenta porque no tengo ineficiencias, entonces mis propuestas de mejora para disminuir mi consumo energético tiene que, como lo dijeron en la evaluación 1, ¿cierto? Usar motores de alta eficiencia, ¿cierto? Usar equipos, ¿cierto? Diseñados adecuadamente, o tal vez cambiar sistemas más mecánicos por sistemas digitales que consuman menos energía, señales, etcétera. Entonces, actualizar procesos, cambiar maquinarias que están en obsolescencia, que están viejas, eh, eh, que son de los años 80, de los años 60, por maquinaria moderna. Aunque la inversión sea grande, ¿cierto? Tiene otros beneficios, ¿no? Entonces, va a depender de cuál es la realidad que tiene su industria para que lo vayan pensando para la evaluación número 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes van a aplicar? Entonces, dentro de las medidas de mitigación, ¿cierto? Hay diversas, ¿cierto? Estándares o diversas implementaciones que se han hecho. Por ejemplo, la implementación de los sistemas energéticos, la electrificación de lo térmico, ¿cierto? Motriz, ¿cierto? La industria. O sea, tratar de eliminar todo lo térmico por el uso de energía eléctrica. Establecer estándares de eficiencia energética, duplicar el rendimiento de los vehículos livianos nuevos al 2035, que era lo que yo les decía. Oye, eliminemos todos los autos de combustión, una propuesta. Alcanzar el 100% de los equipos eficientes al 2050. Masificar la electromovilidad, reducir la dependencia de combustibles fósiles. ¿Ya? También había una propuesta ahí que mencionábamos anteriormente, que todos los vehículos eléctricos o híbridos para las empresas que tengan una depreciación acelerada, cosa de que ellos los puedan renovar, ¿cierto? Entonces, también era una de las propuestas dentro de la masificación, ya temas contables ahí, ¿cierto? Que obviamente se manejan. Calefacción eléctrica en los edificios, que sea eléctrica, evitar, ¿cierto? La combustión, ¿ya? Especialmente en el sur de Chile, que se usa harta leña, ¿cierto? O sea, tiene un poder calorífico importante, pero tratar de disminuir eso, ¿cierto? Entonces se están generando políticas, se está promoviendo el uso de los sistemas eléctricos, además que están siendo más eficientes, etcétera. Entonces hay un montón de medidas de mitigación para este consumo energético. Actualización de los estándares de eficiencia, renovar, ¿cierto? Los distintos equipos, ¿ya? La masificación de la electromovilidad en los vehículos, ¿cierto? La electrificación de edificios, industrias, etcétera, ¿ya? Y los sistemas que sean más eficientes, energéticos, entonces tienen clasificaciones, ¿ya? Usted no va a comprar un refrigerador con letra G o letra E, ¿cierto? Lo más probable es que sea lo más eficiente posible. Bien. Entonces, algunas medidas de mitigación dentro de estas políticas nacionales. El siguiente tema tiene que ver con los indicadores o la implementación, lo que hablábamos al principio con el foro. Entonces, el costo, el consumo energético en sí va a ir cambiando de acuerdo a las etapas que usted se encuentre dentro de este ciclo de mejora continua, dentro de este ciclo PDCA. Se comenzamos con una auditoría cuando creamos la política, planeación. A partir de esta planeación o esta política, que nuestro país en sí creó su política nacional, ¿cierto? Y después creó fases,
creo actividades y esto se ha distribuido, ¿cierto?, a lo largo de los distintos tipos de industrias, servicios y sectores, ¿ya? Entonces, hacemos nuestra auditoría. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Definimos un objetivo en la planeación. ¿Qué es lo que quiero lograr? Segunda etapa, implemento estas mejoras determinando en el tiempo, ¿cierto? La variación en el tiempo que tiene el consumo energético, el costo o el KPI que usted quiera controlar, determino qué logramos, ¿cierto? O sea, lo que veíamos al principio, cuál fue el objetivo registrado en función de mi línea base y mis, ¿cierto?, indicadores. Entonces, fase 1, auditoría, fase 2, implementación, fase 3, control. Y en ese control evaluamos qué ocurre. Y la idea es mantenerlo constantemente, ¿cierto? No que suba o que se mantenga ese incremento. Se incrementa que sea porque incrementó la producción, ¿ya? Entonces, en el sistema de gestión energética, mejorar el desempeño, la eficiencia energética, el uso de energía y el consumo, ¿ya? Ahí está la relación, ¿cierto?, con lo que veíamos al principio, con la pregunta del foro, la implementación de los indicadores de desempeño energético, la línea base, que acá lo dejé al revés, ¿cierto? El LBN, ¿cierto? O ENB, lo pueden encontrar de las dos formas, y las variables o las políticas que determinan el sistema de gestión energético, ¿ya? En resumen, entonces, todo este modelo o sistema de gestión energético se crea una política, se planifica, se implementa, se controla, se verifica mediante auditoría interna, mediante el levantamiento de no conformidades, mediante las auditorías externas. Entonces se va, ¿cierto?, generando este enfoque del plan de mejora continua o el PHPA o el PDCA, CAPDU, como ustedes quieran llamarlo. Principalmente manteniendo estos verbos desde la etapa de la planeación en esta política o en estas variables que son el sistema de gestión energética, en la ejecución, el hacer estas tareas, ¿cierto? Implementar las tareas, implementar, ¿cierto?, las actividades que se establezcan, controlar, ¿cierto?, para verificar los resultados y finalmente la consolidación, ¿cierto?, en el actuar. Y si aparecen no conformidades, obviamente tratarlas en función del tiempo, ¿no? Entonces, en resumen, acá tienen el modelo, ¿cierto?, el gráfico, la fase, el PDCA, política, implementación, verificación, revisión, elementos técnicos, definir la línea base y definir los KPI o las metas, ¿cierto?, en la primera etapa. En la ejecución, ¿cierto?, ejecutar y controlar, verificar el seguimiento, medir, ¿cierto?, el indicador actual versus la línea base determinada en la etapa inicial. Y en función de lo esperado o lo logrado, el objetivo registrado, sea más alto, sea más bajo, sea sobre, analizar para poder tomar decisiones de mejora continua, RCA, ¿cierto?, lo que ustedes estimen conveniente según cómo estén desarrollando ese plan. Bien. Eso en general, ¿cierto?, vienen siendo estos conceptos teóricos, especialmente este plan, ¿cierto?, basado, ¿cierto?, en el PDCA. Ya, ya. Finalmente, hay un caso propuesto que nace a partir del cuaderno de ejercicios, donde usted tiene que determinar cuánto es el costo, ¿cierto?, por los consumos con pérdidas debido a las fugas y cuánto es lo que se puede ahorrar, según la solución de la problemática, ¿ya? Determinar los indicadores de desempeño energético, la línea base y las variables. Entonces, las variables prácticamente es decir, oye, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que busco? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cierto? ¿Y cuáles van a ser mis medidas de control para poder consolidar resultados? Ya, pero ¿cuál puede ser mi indicador energético? ¿Cuál puede ser mi línea base? Tengo que tomar el consumo actual para determinar esta línea base y tengo que decir cuánto es lo que quiero mejorar. Entonces, a partir de las 100 fugas, de las 50 fugas o de las 10 fugas, ¿cuál es la que voy a mejorar? ¿Todas o la que tenga más pérdida? ¿Ya? Entonces, ahí en función de el consumo energético de las 100, de las 50 o de las 10 fugas, ¿cuáles son las que están generando más pérdida? Tal vez no por número, 100 fugas a un 32, no es lo mismo que 10 fugas a un cuarto, ¿cierto?, de pulgada. Entonces acá tenemos menos de 1 milímetro y acá tengo 6 milímetros, ¿cierto? Y tengo incluso más presión, ¿ya? Entonces la tablita que habíamos anteriormente
es clave para poder determinar el consumo energético y las pérdidas que se están generando. Bien. Antes de cerrar la sesión, ¿cierto? Les voy a mostrar el apunte activador. Importante que para la próxima semana ustedes puedan hacer las actividades formativas y puedan también ver este apunte activador o leerlo, ¿cierto? Lo que les resulte de interés o lo que les sirva para, ¿cierto? Cosa de preparar de buena forma la próxima semana la evaluación número 3, que yo algo ya les conté, ¿cierto? En función del sistema energético bajo este cuadro resumen. Entonces, tenemos esta unidad, ¿cierto? Que se llama gestión energética sostenible. Nos habla un poquito de lo que ha pasado, ¿cierto? Con la materia energética, a modo de resumen, ¿cierto? De lo anterior. Nos muestra algunas imágenes, ¿cierto? De los efectos del cambio climático. Por ejemplo, ¿cierto? Esta arena bituminosa que se extrae petróleo a partir de ellas, ¿ya? El impacto del cambio climático, esta imagen que yo les decía, la proyección a 40 años, o sea, el 2064, cómo va a estar calentado nuestro planeta, ¿cierto? Según lo que establece la NASA, ¿cierto? En ese enlace, ¿ya? Luego, el resumen de la convención, destacando algunos países, ¿cierto? Uruguay principalmente dentro de nuestra región, en el consumo de energía limpia, energía renovable, para la generación de electricidad, importante, ¿ya? Y los más contaminantes del mundo, también por su nivel de país, su nivel de productividad, China, Estados Unidos, que eran unos gráficos que comparábamos anteriormente, ¿ya? La diversificación, las fortalezas de los distintos países, Chile principalmente solar y el litio, que hace que nos convirtamos en una gran potencia mundial energética, especialmente por el litio y la gran radiación solar que tenemos, y así distintos países. El resumen de la materia energética, 2023, acuérdense, 2023, 2024, los indicadores. Entonces, en general hace todo ese resumen de la segmentación, donde se distribuyen las fuentes de energía, el sector de consumo, ¿cierto? Haciendo como el resumen de todo lo anterior. ¿Se acuerdan de esta imagen anterior? Y entra directo a los sectores industriales, de la energía total del rubro industrial, ¿sí? ¿Cuánto es lo que consumen principalmente? ¿Dónde están concentrados? ¿Y cuáles son los subprocesos o la segmentación, ¿cierto? De ellos. Vapor, horno, minería de cobre, en la molienda, por ejemplo, en climatización. Por ahí hablaba de las papeleras, ¿cierto? Industria de alimentos, el cemento y el acero, que algo se habló anteriormente, y finalmente la celulosa. Entonces acá nos está mostrando indicadores o datos para determinar la intensidad energética, ¿ya? En función de lo que producen, ¿ya? Tipos de ineficiencias que existen en las industrias, algunas ya vistas anteriormente, fallas mecánicas, fallas eléctricas, desgastes, tiempos muertos por consumos mediante el sistema que no está trabajando, pero sigue consumiendo energía, ¿ya? La fuga, otra manera de determinar la pérdida de la fuga, que está en la ecuación. Los problemas en los sistemas eléctricos, ¿ya? Después me pasé. Las propuestas de mejoras para la ineficiencia de los procesos, ¿ya? Estos pasos que están acá sería después de crear nuestra política. Entonces, cuando en la segunda etapa del PDCA, en el hacer, ¿cierto? Todo esto hacer, ¿cierto? Para poder medir y reducir, ¿cierto? Estas pérdidas, ¿ya? El plan energético que vimos hoy, ¿cierto? El PDCA, ¿cierto? Visto de esta manera, ¿ya? Y luego el plan de gestión energética, ¿cierto? Basado en pasos, etapas, valores, ¿cierto? Vienen nuestros KPI, nuestros indicadores, que fue lo que yo les expliqué hoy, ¿ya? Algunos indicadores, metodologías para definir la línea base, que yo podría decir, oye, solo uso el promedio, o sigo el ejemplo que define el periodo de tiempo, identifico las variables de interés o de importancia en función de, recolecto mis datos, aplico modelos matemáticos, defino gráficos de dispersión, si son aplicables o no son aplicables, la relación consumo versus la producción. En este caso la dispersión era muy amplia, entonces no era adecuado,
recordar los coeficientes de correlación de gestión de abastecimiento. Todas estas correlaciones no fueron adecuadas. La relación entre el consumo y las horas de trabajo, el consumo y los trabajadores, el consumo y la superficie no fueron ejemplos adecuados, entonces fueron descartados. Pero sí lo otro, ¿cierto? En función de los grados mensuales de temperatura, la relación del consumo, cómo la temperatura afectó, ¿cierto?, en estos sistemas. ¿Ya? Y ahí está la ecuación para determinar. Claro, ejemplos de correlación en consumo energético sobre producción. Acá sí hay una correlación de datos, ¿cierto? Horno encendido y apagado. Lo mismo acá, en la molienda, relación de. ¿Ya? Entonces hay algunos ejemplos que pueden ver. ¿Ya? Documentar la información, determinar, ¿cierto?, finalmente las medias, las variaciones, para finalmente aplicar la mejora en función de esta línea base que se establece. ¿Ya? Ese en sí es el apunte activador. ¿Ya? Y aparece nuestro cuaderno de ejercicio, donde lo primero es que a partir de la próxima semana, semana 9, puedan determinar los tipos de ineficiencia, el impacto, las dificultades de corrección o de mejorar esta propuesta, establecer la lista de verificación que nos decía Francisco Ojeda anteriormente para levantar la ineficiencia energética, desarrollar un plan de acción basado, ¿cierto?, en el PDCA cuando la producción no es constante o cuando la planta está sin producir. Y finalmente el caso que le mostré, ¿ya?, de las pérdidas, ¿cierto?, en función de lo que se está generando. ¿Ya? Bien. Francisco, cuénteme. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hacer una, ¿cómo se dice? Pregunta. No es Francisco Ojeda, es Francisco Neipán. Francisco, verdad que usted se cambió ya. Perdón, disculpe, es que Sí, todavía aparece así. Pero cuando puse la sí, nota me di cuenta. Sí, sí, y también quería presentar bueno, a lo que termine la clase sobre el tema de la asistencia. ya. Sí, me quedó ausente algún día. Sí, estoy marcando un 38% de asistencia. Ya. ¿Y los demás cuánto tienen? No sé, mis demás compañeros cuántos tendrán. ¿Cuánto tienen los demás? ¿Hay alguien por ahí? Yo no he revisado, profe, me voy a fijar. Ya. Entonces ahí lo Profe, vamos a solamente revisar, ¿ya? ¿Sí? Bien, dejé en el chat profe, la acá, lista. Felipe Rosa, presente, porfa. ¿Nos alcancé a escuchar? Felipe. Sí, Sí, no, por no, favor. todavía no paso lista. Solo les decía que dejé la lista en el chat. Ahí verifiquen si me falta alguien, ¿ya? Igual los voy a nombrar. Está Francisco Enrique, Carlos Crespo, David Jarpa, Felipe Nostroza, Héctor Vallejo, Hernán Coliqueo, Juan Martínez, Macarena Moya, Nicolás Altamirano, Héctor Vallejo, Hernán, ya lo dije, Macarena también, Nicolás Altamirano, Pablo Cortés y Vladimir Huenchu. ¿Sí? 11 personas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que no haya Profe, hola. nombrado? Me parece que no me nombró Pablo Cortés. Sí, no, no está en la foto que saqué. Entonces, más Pablo Cortés. ¿Ya? Bien. ¿Alguien que no esté en la foto que publiqué en el chat, aparte de Pablo Cortés y David Jarpa? Ya. Bueno, entonces, si está todo bien, nuevamente, próxima semana tenemos sesión para prepararnos para la evaluación número 3. Tiene que ver con un plan energético, ¿ya? En una empresa que ustedes trabajen, creo, no recuerdo de memoria.
pero para que vayan más o menos buscando esta información, ¿ya? Es en grupo, ¿cierto? Y nos vamos a preparar para esa evaluación número 3 y ver todas estas actividades complementarias o estas actividades formativas, ¿ya? Nicole, cuénteme. Profe, miré la asistencia, tengo 70%. 70% ya. Entonces, tengo que revisar a Francisco. Profesor, Bueno, yo tengo 50% de asistencia y creo que he estado en todas las... ya. ¿Cuál profe Héctor Vallejo? 50%. Estaba en todas las clases. Ya. Algo tiene que haber pasado. Ya lo voy a revisar. Héctor Vallejo. Y Juan Martínez igual está con Sí, ahí 50%. lo dejé en el chat para poder revisarlo. ¿Ya? Si han venido de todas las clases, debieran tener 70, entonces voy a avisar. ¿Ya? Bien. Profe, ¿Sería yo me todo por conecté un hoy? poco tarde. La evaluación, la nota de la evaluación, ¿para cuándo deberían estar? Esta semana, ¿ya? Estoy un poquito complicado con los tiempos, pero esta semana se las dejo lista. Espero el jueves o viernes. Espero. ¿Ya? Ok. Vale, muchas gracias. Gracias, profe. Ya que esté muy bien. Gracias, profe. Cuídense. Chao, hasta luego. Hasta luego. Profe, buenas noches. Gracias, Buenas noches, profe. Pablo. Chao, Macarena. Buenas Luego, noches, profesor. profesor. Chao, Hernán, Carlos. Ya. Ya le vamos a dejar presente igual, ¿ya? Damaris. Ya. Miren, algo pasó con la clase para que le digan a Damaris, ¿ya? Eh, yo la inicié desde el chat porque no aparecía en el calendario, pero algo pasó ahí, ¿ya? Bien. Bueno, ya. Bien. Sería todo por hoy. Que estén muy bien. Buenas noches, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.